Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy martes 20 de septiembre. Son las 5 en punto de la tarde e iniciamos con una muy buena canción de la banda finlandesa Sonata Arctica. No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game of Thrones, que muestra ese mundo, pero en Europa.
Estaba sonando la canción Die With Your Boots On de Sonata Ártica, una banda finlandesa de power metal. Muy buena esta canción, de mis favoritas de esta banda. Tiene muy buenas canciones, muy buenos covers. Les recomiendo que le echen una pasadita tanto en la descripción como en este episodio podcast, también en el hilo del trino anclado de @poslaverdad en Twitter y en el grupo oficial en Telegram están los enlaces de esta muy buena canción, enlaces a YouTube y a Spotify por si los quieren buscar. Ya saben que estamos emitiendo en vivo a través de Spreaker y también queda disponible este episodio podcast en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube y muchas más. Quienes nos escuchen en vivo nos pueden dejar sus mensajes tanto en el chat en Spreaker como también en el grupo oficial en Telegram y en @poslaverdad de Twitter. Diego Arevalo en el chat en Spreaker dice: buenas tardes Andrés, escuchando en vivo el podcast de Poslaverdad. El discurso del Pepe estuvo bien en la 1, pero sí le faltó decir el Game of Thrones. Claro, le faltó la referencia. Doña Diana Reuter, un saludo democrático y participativo para ella. Dice: hola amigos de Poslaverdad. Y Moodman también se conecta y dice: saludos amigos de Poslaverdad. Ya saben que nos pueden dejar sus mensajes. Aquí los estaremos leyendo en este espacio de opinión llamado Poslaverdad. Si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidades de acceso, bueno, también a la educación. Freud decía eso. Ha salido y se conoció el primer discurso de Petro, del Pepe, como presidente de Colombia en la Asamblea General de la ONU. Apenas hace un mes y algo que se posesionó y ya le tocó esta aventura a nivel diplomático. El canciller Álvaro Leiva alcanzó a estar, recordemos que él ayer y antier estaba en el Reino Unido rindiendo honores en el eterno funeral. Quién sabe cómo harán para conservar el cuerpo de la reina, o si no estaría ya oliendo raro, fétido. El olor de un cadáver ya en descomposición es un olor fétido. De los peores olores que yo he podido percibir, sentir en mi vida ha sido el de un cadáver en descomposición. Es una vaina, o sea, realmente es fétido. Quién sabe, pronto el féretro, el ataúd, el sarcófago de la reina tenga algún tipo de refrigeración o la conservan en temperatura bajo cero. Quién sabe. Diego Arevalo dice: los oribatos son tan pequeños en sus ideas y salen a decir que porque se fue en un avión de la Fuerza Aérea que contamina más y no se fue a burro hasta Nueva York. Bueno, es que esos son los argumentos, ¿no? O sea, esos son los argumentos, pero bueno. Álvaro Leiva llegó, entonces, alcanzó a hacer presencia, le tocaba como canciller, obviamente, dentro de toda la comitiva, para acompañar al Pepe en su discurso ante la ONU. Ayer habíamos visto al Pepe moderando el foro que se hizo sobre la transformación en la educación, en donde él dio sus puntos de vista como presidente de Colombia, y también moderó y le dio la palabra a otros jefes de Estado, altos dignatarios, que también hablaron sobre
ese tema en particular. Bien. Petro da un discurso en la ONU, un discurso que muchos dicen que ha sido único, que es la primera vez que un presidente de Colombia habla en esos términos y en donde busca reivindicar algo que otro presidente en Colombia nunca hizo, y es la responsabilidad de las grandes potencias, más que todo Estados Unidos, sobre el tema del genocidio, de la guerra fracasada contra las drogas, de las consecuencias del cambio climático y de cómo todo esto ha perjudicado a un país como Colombia y por ende también a toda Latinoamérica. Petro en este discurso, si bien habla como presidente de Colombia, busca hablar como un líder latinoamericano. Algunos están diciendo que se está sobrepasando sus funciones, que para eso está la OEA o que para eso le corresponde a otra persona. No, hay que recordar que por constitución se establece que Colombia debe mantener siempre relaciones internacionales con los demás países bajo los principios de la paz. Pero hay una prelación, hay una prioridad, y es que las buenas relaciones comienzan teniéndolas con los países de Latinoamérica y la región. Entonces, bajo ese precepto, entiendo yo, el Pepe da su discurso hablando como líder dentro de esa Latinoamérica que ha sido perjudicada, afectada por esa mal lograda, por esa fracasada guerra contra las drogas. Ya en Twitter, gente que conoce mejor el tema, incluso a nivel histórico, dicen que todo esto empezó desde los 70s con el mismo Nixon y que también en su momento con Ronald Reagan en los 80s se agudizó mucho más, que era la lucha contra las drogas. El dar armamento, el dar financiamiento a diferentes estados de Latinoamérica para que combatan la siembra de la hoja de coca, la producción, el tráfico de estupefacientes para que no llegue a Estados Unidos. Y que el país que no lo hiciera, pues entonces era un país que podía incluso ser desprestigiado, entrar en las famosas listas como la de Clinton, muy de los 90s, y que es más, el mismo Samper, pues teniendo en cuenta cómo fue que él llegó al poder gracias al narcotráfico, hizo parte de ese movimiento de países que se llamaban los no alineados, lo que conllevó que incluso Samper quedara sin visa para poder ingresar a Estados Unidos, salvo que él ejerza alguna función diplomática, como en su momento fue con el tema de UNASUR, que pudo estar efectivamente en una asamblea de la ONU. Bueno, la lucha contra las drogas se estableció en términos muy sencillos en dar plata por parte de los Estados Unidos, dinero de los contribuyentes norteamericanos, a esos estados pequeños para que reforzaran su nivel militar y combatieran de forma interna toda situación, todo caso de narcotráfico que la inteligencia de los Estados Unidos les pasaba información. Esto en términos prácticos es ceder gran parte de la soberanía de un país, como Colombia. El Plan Colombia es un ejemplo. Otras cosas más, que si bien esto se hizo bajo el amparo de un presidente, Pastrana, Uribe, ¿cierto? También de los congresos respectivos, en donde se permitía el ingreso de tropas, el ingreso de armas extranjeras, el recibir dichas armas, el recibir entrenamiento, todo esto era con miras ¿a qué? A que el ejército colombiano, a que la fuerza pública colombiana combatiera no a un enemigo exterior, no a un enemigo externo, sino que sencillamente combatiera a otros colombianos. El tema de la lucha de las drogas se centró en eso, en combatir, en hacer que en Colombia colombianos combatieran a otros colombianos, colombianos que haciendo un uso legítimo de la fuerza a través del Estado, fuerza pública, combatieran a otros colombianos que de forma ilícita, alzándose en armas incluso, se metían en el negocio de las drogas. Y una cosa era el negocio de las drogas y otra cosa era el tema de las guerrillas, de las viejas guerrillas que había en Colombia, de la que hoy sobrevive si acaso el ELN. Con Uribe hubo un gran cambio en eso. Estados Unidos entendía que había una dualidad. Había un conflicto interno en Colombia, pero había una guerra contra el narcotráfico. Uribe
y aprovechándose de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas, empezó a decir que las FARC eran terroristas. Empezó a decir que toda guerrilla es un grupo terrorista y que incluso recibe apoyo y financiamiento de Al Qaeda, de grupos terroristas de Medio Oriente y un poco más de cosas, que todo esto hace parte de la gran ruta del opio, de la cocaína y la marihuana, de los estupefacientes, y eso en el gobierno de Bush fue comprado, fue aceptado, porque Colombia, de forma muy obediente, votaba frente a todas las proposiciones que Estados Unidos proponía, por ejemplo, para la invasión a Irak, para la guerra contra los talibanes, para invadir ciertos países de Medio Oriente y llevar ellos lo que llaman la democracia. Bueno, esos son temas que se pueden desarrollar en otro espacio. Con Uribe fue que se modificó ese plan Colombia. Se empezó a vender la idea en Estados Unidos que con los dineros de los contribuyentes estadounidenses se financiara la guerra contra, no el narcotráfico, contra el narcoterrorismo. Es que los grupos terroristas también son narcotraficantes. Y bueno, también es cierto que las mismas FARC y otras guerrillas se metieron en el tema narcotráfico, pues porque se dieron cuenta que era también mucho más rentable sostener lo que ellos llamaban la revolución, no tanto con el tema de los secuestros, de las extorsiones, sino, entre otras cosas, a modo de diversificar sus ingresos, de tener más activos que pasivos, enfocándose con el tema del narcotráfico. Pero las FARC no era el único grupo narcotraficante, el ELN tampoco, lo eran, sí. Es más, muchos dicen que en temas de proporción, lo que las guerrillas tenían en el tema narcotráfico no es para nada grande, como si lo tenían otros grupos narcotraficantes de lleno. Es más, y no se busca justificar, obviamente, a las guerrillas, pero por ejemplo las guerrillas utilizaban lo poquito que ellos podían entrar dentro del tema del narcotráfico para sostener lo que ellos llamaban la revolución, pero que habían otros grupos que sí se enfocaban netamente al tema del narcotráfico, y el tema del volumen de lo que ellos traficaban es mucho más grande de lo que podían hacer las guerrillas. Es más, se conocía también que dentro de las mismas guerrillas, dentro de la misma base de la tropa guerrillera, aplicaban algo de la objeción de conciencia, y es que para muchos idealistas revolucionarios que se fueron al monte a combatir la opresión del Estado, no veían con buenos ojos el meterse con el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque sabían que eso se iba a prestar, entre otras cosas, para que se recrudeciera la guerra entre Colombia, con esas bandas narcotraficantes, con estos grupos guerrilleros, auspiciado no solo ni siquiera por Estados Unidos, por la misma Unión Europea o por otro país que considere que se está viendo afectado por la actividad narcotraficante ilegal que hay en Colombia. Todo eso lo que ha hecho es recrudecer, ampliar el contexto de guerra, en donde nosotros terminamos perdiendo, donde se asesinaron colombianos, en donde se hirieron colombianos, en donde ocasionaron fenómenos como el desplazamiento, en donde se violaron derechos en detrimento de la ciudadanía colombiana como tal. Por eso es que la lucha contra el narcotráfico fracasó, por eso es que la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado. Y eso que estamos hablando es solo el ejemplo de Colombia. Miremos el ejemplo de México. México, que es un país próspero, México que fácilmente es un país que puede liderar a nivel de potencia económica a Latinoamérica, tiene una maldición que años atrás se veía como una bendición, y es compartir una extensa frontera con Estados Unidos. Así como en Colombia, y gracias a la riqueza de nuestra propia tierra, que se pueden cultivar casi cualquier tipo de plantas y se dan de forma hasta fácil, dependiendo del sitio, obviamente el terreno, la altura y otras cosas más, pero en términos prácticos, en comparación a otros países, aquí los cultivos se pueden dar fácilmente. La hoja de coca, que es una siembra ancestral, y no me estoy apropiando de palabras de Francia Márquez ni más faltaba, es una siembra que viene de siglos atrás, de milenios, por parte de los indígenas. México sufre por el tema de la frontera con Estados Unidos. A México le achacan la responsabilidad de salvaguardar esa frontera
Y la respuesta de Estados Unidos frente al reproche constante que le ha hecho a México es fomentar el tema del muro que quedó ahí medio en veremos con Trump siendo presidente de Estados Unidos. En la guerra del narcotráfico en México, potenciada por los narcos allá, gracias al tráfico de armas que se consiguen de Estados Unidos, gracias a que es una frontera más que porosa incluso que la que tenemos con Venezuela, por citar un ejemplo, ha hecho que el Estado mexicano ni siquiera pueda hacer presencia en ciertos lugares de su territorio, en donde los grupos narcotraficantes recrudecieron, se volvieron sanguinarios, actúan con sevicia. Y es muy común ver videos en Twitter, en la Deep Web, en 4chan, en cualquier otro lado, incluso en diferentes canales de Telegram, videos de torturas, videos de cómo los narcos mexicanos castigan a quienes se les tuercen en el camino, cómo los narcos mexicanos castigan a quienes son informantes con la policía, cómo los narcos mexicanos castigan a quien sencillamente les caiga mal. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos ante eso? Mandar más armas a México, reprocharle a México, incentivar aún más el que suceda esa guerra. Pasemos de México, está Panamá. Panamá también está por lo mismo. Panamá tiene un problema de control de frontera en común con Colombia. Panamá también es un corredor alternativo. El resto de Centroamérica lo mismo. Entonces somos todos los países latinoamericanos los que estamos mal. Venezuela también, porque mucha de la droga que se produce en Colombia se va por Venezuela y aprovechando ciertas cuestiones que hay allá, se saca para otros lados, incluso para Europa. Es una conexión. Es más, hay rutas que van hasta Argentina, parte de esa merca se vende en Argentina y el resto se va a otros países. Realmente la lucha del narcotráfico es algo que ha impactado a Latinoamérica junta por décadas, y en donde los latinoamericanos nos hemos visto perjudicados. Por eso es que tenemos el nivel de vida que tenemos, por eso es que no somos naciones realmente prósperas, por eso es que no somos naciones realmente competitivas, y por eso es que Latinoamérica como tal sufre y vive una crisis constante, porque sencillamente todo esto viene de un plan de dominio, así suene conspiranoico, pero así es, desde los Estados Unidos en los años 70. El famoso plan Marshall, el plan Cóndor, Chile, Salvador, Allende, los sandinistas en Nicaragua, el tema aquí en Colombia y otras cosas más, en donde Estados Unidos, por mantenerse fuerte en el continente ante los rusos, ante los soviéticos, ante su guerra contra el comunismo, instauraba aquí dictaduras, tumbaba gobiernos y fomentaba una guerra que realmente no tiene sentido, que es la del narcotráfico. Bueno. Rick de Software Libre, don Ricardo, dice: nota sobre la reina. Yo una vez probé la salsa inglesa, por lo tanto Dios salva a la reina. Y sobre si hiede de ella, es sangre azul y la tinta azul no hiede. Dicen que no hay nada más cochino que lo que se pueda percibir dentro de las monarquías, que incluso son tan atenidos que hasta tienen a alguien que les limpie la colita cuando van al baño. Don Iván Dacho, con quien tendremos ya el último jueves tecnológico pasado mañana, dice: muy buena tarde, hoy quedaron más inmamables los uribistas, para allá vamos. Y don Benjala, nuestro común amigo, dice: saludos, pos la verdad. El discurso de Petro fue eso, se centró en dos pilares fuertes, principales, por decirlo así: el fracaso de la lucha contra la droga y la solicitud como jefe de Estado en pedirle a los demás países que cambien el paradigma de la lucha contra el narcotráfico. La lucha no debe ser frontal, la lucha no debe ser a nivel de armas, de uso de la fuerza, sino se tiene que enfocar en otros estamentos. Educación principalmente, salud, pero también a nivel económico. El mejorar, el aumentar las capacidades económicas de cada uno de los países, por ejemplo latinoamericanos, para que así y de cierta forma se le quite incentivo, se le quite fuerza a ese anhelo de alguien de querer ganar dinero fácil, metiéndose en el tema narcotraficante, metiéndose a traquetear, por ejemplo.
Pero el otro discurso, muy entrelazado con el fracaso de la guerra contra las drogas, está con el tema del cambio climático. Y es que Petro dice que así como esos países grandes que han auspiciado la guerra fracasada contra el narcotráfico, han dado prioridad, entre otras cosas, al consumo exagerado, desmedido de los combustibles fósiles, petróleo, carbón. Que todo eso ha llevado a que hoy exista un calentamiento global, a que estemos en medio de un cambio climático y a que se haya hecho caso omiso a lo que venían advirtiendo los científicos incluso desde la década de los 80 sobre lo que se llamaba en ese entonces el efecto invernadero. Lo que pasa es que todo es el mismo fenómeno, le han ido cambiando el nombre pues para no hacerlo tan traumático y de pronto no herir susceptibilidades y como dirían los tibios para que no polaricemos y no sembremos odios ni nada de esas cosas. Que antes se hablaba de efecto invernadero, se hablaba de calentamiento global, ahora se habla de cambio climático, pero en términos prácticos es lo mismo. El planeta se está calentando, está aumentando en grados y estamos llegando, prácticamente estamos en un punto de no retorno. Un punto de no retorno en donde sencillamente si la mayoría de las naciones grandes, las que más contaminan, se ponen de acuerdo, pueden ayudar a mitigar lo que está sucediendo frente a ese calentamiento global. El problema es que esto no debe ser una lucha de un país solo como Colombia, que es una esquinita en un rincón del mundo, sino que sencillamente tiene que ser una lucha conjunta en donde, y entre otras cosas, se hable del decrecimiento económico. Aquí Petro, si bien utilizó la palabra como tal, en la forma como lo explicaba, le daba alcance a lo que la ministra de Minas había intentado hablar la otra vez, pero pues que ella realmente no se supo expresar y pues se dejó corchar con el tema de la prensa, que eso ya fue un tema que tocamos en su momento, pero que aquí Petro muy inteligentemente lo trae y lo mete en su discurso ante la ONU. Hay que crecer económicamente porque hay que dejar de tener ese crecimiento sin control, sin raciocinio en torno al uso desmedido de los combustibles fósiles. Hay que migrar a energías limpias, hay que buscar mitigar, y es una responsabilidad que tenemos como humanidad en este momento histórico, en este punto exacto de la historia de la humanidad, de la Tierra, en poder echar atrás todo lo que está sucediendo con el cambio climático. Pero que esto tampoco se tiene que manejar bajo un concepto de guerra, sino que sencillamente se tiene que manejar dentro de un concepto de lo que es economía, educación, salud, transición a energías limpias y otras cosas más. Llama y establece que los países potencias han sido los principales responsables del fracaso ante la lucha de las drogas, porque solo se dedicaron a financiar la venta de drogas y a incidir en los asuntos internos de los países afectados, pero también lo han hecho con el manejo del petróleo, del carbón, en donde incluso han perjudicado la situación en diferentes países. Países que se hacen ver muy verdes, pero que promueven la exploración descarada, desmesurada de minas de carbón o petroleras, que han ocasionado grandes hechos de contaminación. Y todo esto ha ocasionado que exista una alta emisión de CO2, y en donde todo esto ha servido para que lo que es la Amazonía, la gran selva de la Amazonía, se vea perjudicada, se vea afectada por las quemas, por la destinación de parte de sus territorios para la siembra de coca, porque sencillamente lo utilizan para otras cosas, para temas de exploración, para temas mineros y demás. Hay que mirar hacia lo esencial, hay que mirar hacia lo importante que es la Amazonía. La cuestión es que la Amazonía no es solo Colombia, la Amazonía la corresponden incluso hasta Venezuela, Brasil, Perú y el Ecuador, toda esa zona grande, toda esa zona verde que vemos en la parte central casi del continente o del subcontinente más bien suramericano, es toda la parte de la Amazonía. En comparación, por ejemplo, a esa gran zona árida que es el Sahara en el África, entre otras cosas. Bueno, Ben Hala dice, un discurso que tocó llagas, al parecer esos que dicen llamarse oposición, el chiquito les dolió. Moodman dice, esa intervención causó escozor hasta en el centro Tibiesa, se iban como indignando incluso la profe Sandra Borda, sí. Bueno, ahí están los uribistas y algunos tibios, que esas no son las formas, que es que están, que bla, 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 que porque cita a Gabriel García Márquez. Bueno, es el discurso de Petro, su primer discurso ante la ONU. Hace un llamado, y un llamado expreso, no a título personal, lo hace como jefe de Estado.
en representación del Estado colombiano como tal. Y es un llamado que muy seguramente va a tener eco en los países afectados, pero también va a ocasionar rechazo, por ejemplo, en un país como Brasil, que hoy está siendo presidido, gobernado por alguien como Bolsonaro. Hay que ver qué sucede en el resto de intervenciones al respecto. Hay que ver cómo esto ha sido registrado en los diferentes medios de comunicación. Echándole una revisada rápida, medios como el País de España y otros más han rescatado y han destacado la forma como Petro, siendo presidente de Colombia, hizo una serie de juicios de reproche sobre la responsabilidad que tienen países como Estados Unidos frente a la situación de Colombia y de cómo, por ejemplo, Petro pide que les condonen parte o el total de las deudas externas ante los países latinoamericanos para que esos recursos se puedan destinar, por ejemplo, para salvaguardar, preservar la Amazonía. Esto teniéndolo como algo no de interés nacional o de interés particular, sino interés general para la humanidad, de interés climático, de interés de impacto ambiental en favor de toda la humanidad, por ende de todo el planeta y de los seres vivos que habitamos este punto azul pálido, como diría Carl Sagan. Mientras Petro está adelantando su agenda en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea de la ONU, el uribismo, como bien lo han dicho aquí ustedes en los comentarios, está desesperado. El uribismo está incómodo. El uribismo no concibe que un jefe de Estado, que un presidente de Colombia, hable que la guerra contra las drogas fracasó, que lo que se tienen que conseguir son recursos no para las armas, no para ampliar el pie de fuerza pública y no para sencillamente engrosar el rubro, todo el estamento del Ministerio de Defensa, sino que por ejemplo se dediquen al tema de salvaguardar la Amazonía. Ayer el doctor Londoño estaba muy molesto al respecto. Entonces decía que cómo es eso que Petro ahora le está pidiendo a Biden que cuide la Amazonía. Entonces Estados Unidos va a dejar a un lado la guerra contra las drogas y ahora se van a dedicar a hacer guardabosques en la Amazonía. ¿Es que acaso a razón de qué? Es que esto hay que combatirlo, es que el problema de esto es la cocaína y un poco más de cosas. Bueno, más o menos esa es la indignación del uribismo. El uribismo, en lo que he revisado en estas últimas horas después del discurso más que todo, pero también en lo que ha venido sucediendo en la gira de Petro en Estados Unidos, no han sabido sacar argumentos suficientes o argumentos que sean válidos, que sirvan para una discusión alimentada desde la oposición frente a un tema en común, sino que por ejemplo vemos comentarios como lo que nos colocaba aquí Diego Arevalo, que pero Petro si tanto quiere frenar el cambio climático, ¿por qué se fue en avión en vez de haberse ido caminando o en burro o nadando? Bueno, frente a esos comentarios pues sencillamente uno no tiene por qué desgastarse, porque no van a ningún lugar. Son comentarios que es pura bullshit, como dirían en inglés, que no aportan nada. Y como de eso se ha centrado el tema de la oposición, el uribismo sabe muy bien que necesita algo mucho más contundente. Lo preocupante es que el uribismo está llamando a una guerra civil. Y si ustedes revisan en Twitter, por ejemplo, y buscan guerra civil, es algo que está sonando dentro de las palabras de los uribistas. Guerra civil, guerra civil, guerra civil, guerra civil. Y que están utilizando ellos como punta de lanza, punto de apoyo para su guerra civil. La situación de la invasión de tierras por parte de indígenas en diferentes puntos del país. Una situación en donde, y lo hemos explicado antes, el Estado colombiano sí tiene que tomar medidas, sí tiene que hacer respetar la propiedad privada, pero también tiene que garantizar los derechos y garantías de cada una de las personas que están ocupando hoy esos terrenos que son privados. Si bien el Estado colombiano tiene que buscar que haya un tema de equidad, un tema de racionamiento frente al acceso a esas tierras que algunos grupos indígenas consideran que son de ellos y les pertenecen a ellos. Todo tiene un proceso, todo tiene sus pasos, pero tampoco puede hacerse la maldita sea. El uribismo está aprovechando eso para convocar a que se alcen en armas los que quieran defender la propiedad privada, para convocar y decir que ante el fracaso del gobierno Petro se va a recurrir a una guerra civil, que ante el fracaso y por culpa de Petro como presidente, la gente de bien, la ciudadanía libre y que respeta la propiedad privada, se va a armar para combatir a toda persona que considere que sea subversiva. Esto es preocupante.
Petro está hablando de la paz total, está hablando de temas importantes, de acabar la lucha contra el narcotráfico, de pedirle a Estados Unidos y a otros países que no destinen más recursos contra una lucha fracasada contra el narcotráfico, que más bien destinen recursos para otros temas importantes como la conservación de la Amazonía. Y el uribismo ve con preocupación que esos recursos pues se van a estar por ahí yendo para otros lados que a ellos no les gusta. Entonces están hablando de guerra civil. Quieren desestabilizar el orden interno colombiano con tal que el pedido de ayuda frente al cambio climático y el pedido de cambiar el paradigma frente a la fracasada lucha contra el narcotráfico, pues sencillamente se acabe. ¿Por qué? Porque el uribismo está haciendo uso de algo que ellos saben hacer muy bien: alzarse en armas, justificar que privados tomen armas y hagan justicia propia, justicia privada. Y todo esto lo están llamando guerra civil. Diego Arevalo dice: se ve la diferencia entre Duque y Petro en el discurso a nivel internacional. Duque era como el meme del perro en Colombia, hacía trizas la paz, pero a nivel internacional ponía la cara de pendejo para que le dieran plata para la paz, la cual se robó. Benjala dice: ¿qué tanta repercusión puede tener el discurso de un rinconcito que no es tan influyente como Colombia? Las potencias no es que estén tan dispuestas realmente. Si acaso en Latinoamérica podría tomarse una decisión con respecto a la Amazonía. Bueno, lo importante es que todo esto se pone a votación. Todo el tema de la asamblea, se votan ciertos puntos y se generan ciertos compromisos. Aquí Petro cumplió colocando el tema en discusión como tal. Es un país que está siendo afectado y es un país que, al igual que los otros que conforman la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, su voto vale lo mismo. Es un tema que Petro está colocando ahí y que es importante que los demás países afectados de Latinoamérica y que también países de otros continentes que también puedan verse afectados por temas similares entren a coayudar estas posturas que está planteando Petro dentro de la discusión. Hay que ver cómo va a ser la respuesta de Estados Unidos, hay que ver qué van a decir los países europeos frente a este tema. Digámoslo así, Colombia tiene esa ventaja por orden alfabético de haber sido los primeros países que hablaron. Incluso antes de Colombia habló Chile o Bolivia. Benjala dice: demasiado abismal la diferencia entre tener un títere a tener un mandatario que proponga algo interesante para su país. Es que hasta los discursos de otros expresidentes ante la ONU quedan pequeños. Aquí don Ricardo dice que si se fue el audio. No, aquí estamos transmitiendo. No, aquí estamos bien. Bunmen dice: Fachito Santos ya está convocando a gente de bien a rescatar la democracia, maestro. Bueno, quiero que escuchen la editorial del doctor Londoño que salió el día de hoy temprano en la mañana. Esta editorial salió antes del discurso de Petro. Muy seguramente mañana habrán otros pronunciamientos por parte del número 2 del uribismo hablando sobre el discurso de Petro. Pero escuchen ustedes cómo el doctor Londoño en su editorial justifica y hace un llamado para la guerra civil, haciendo como el único responsable a Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. No sin antes saludar a don Álvaro @interceptor 718, que en el grupo en Telegram nos escribe y dice: saludos amigos posverdadistas. Voy a silenciar aquí la música de fondo y vamos a colocar entonces la editorial. Póngale mucho cuidado, porque miren incluso cómo el doctor Londoño empieza su editorial de forma desafiante. Queridos amigos, decimos lo que vamos a decir con pleno conocimiento de causa. Este será una editorial que guardaremos como una constancia histórica, porque el gobierno del presidente Petro está organizando dos cosas. Está organizando una penuria generalizada en todo el país para sacar de ella algún provecho, y está organizando una guerra civil. Así, sencillamente, no estamos exagerando. La cuestión empieza con las invasiones en el norte del Cauca, donde hay que decirlo con toda franqueza, el presidente Iván Duque no fue suficientemente valeroso ni previsivo para impedirlas o para contrarrestarlas. Se trataba, al parecer, de una invasión indígena, con el argumento harto estúpido de que ellos eran dueños de esas tierras antes de la colonia, hace 500 años, y hace 500 años tendrían estaciones de riego, tendrían cuidado de las tierras, tendrían producción de caña de azúcar. Bueno, pero eso es lo que dice. Y ese era el fenómeno. Hasta ahí íbamos. Una condescendencia inexplicable del gobierno del presidente Duque y, desde luego, la condescendencia posterior del gobierno de Gustavo Petro, que ha llevado las cosas a un punto en que están invadidas más de 5.000 hectáreas de tierra en el norte del Cauca. Pero la pasividad del gobierno, la tolerancia del gobierno, que en un momento resolvió ponerse serio y dar un ultimátum de 48 horas. La cuenta se ha llevado hasta las 480 horas, 10 veces, y no ha pasado nada.
Los invasores ahí están. Y ahí están amenazando con nuevas invasiones y se han dejado de producir, dicen los expertos, 75.000 toneladas de azúcar. Una cifra sencillamente asombrosa que golpea a los ingenios azucareros, golpea las exportaciones del país, golpea a la nación entera. Los afrodescendientes, o negros como ustedes quieran, defienden su tierra y la defienden a machete y a palo para que eso no se siga extendiendo. ¿Qué iba a pasar? Algo que era perfectamente previsible. Y es que la condescendencia del gobierno, el abandono de sus obligaciones, la ausencia de la policía, la ausencia del fiscal general de la nación que desapareció del mapa del país, hizo que se produjera a grande escala lo que estaba pasando en el norte del Cauca. Y hoy, según la Escuela Libertad, tenemos 18 regiones, 18 departamentos del país afectados por la invasión de las tierras. ¿Esto a dónde conduce? Muy fácilmente se puede explicar. Esto conduce a una ausencia de inversión en el campo, a que la gente no tome riesgos porque no los puede tomar en una tierra que la invaden en cualquier momento, impunemente, porque la policía no interviene, porque la fiscalía no interviene, porque la autoridad no lo demanda, y entonces el resultado final es obvio: hambruna. Exactamente lo que pasó en Venezuela, exactamente. Estamos copiando lo que hizo el gobierno de Venezuela con la tierra, con los resultados conocidos. Hambre, hambre para el pueblo de Venezuela, hambre es lo que viene para el pueblo de Colombia. Y eso, con propósitos obvios, eso permite la aceleración de los procesos de centralización de la política nacional, los procesos de desmonte de la policía, de desmonte del ejército, que ya se inició. El ministro de Defensa, que no sabe una palabra de lo que debiera saber, sabe que quitándole el presupuesto al ejército, le quita la posibilidad de acción. ¿En qué se reduce el presupuesto? No en las nóminas, no en los gastos fijos, no en lo que no se puede disminuir. En la operación, en la operación. Entonces, ayúdeme, socorro, me están invadiendo. No tengo presupuesto, no tengo dinero con el cual acudir a la defensa de sus derechos. El resultado está a la vista. Hambre o una reacción popular también de la gente que es dueña de la tierra, de la gente que la trabaja. Es decir, que estaríamos a puertas de una guerra civil promovida por el señor Gustavo Petro como parte de su visión del mundo. Él entiende las cosas así las entendía cuando era guerrillero y así las entiende cuando es presidente de la República. De manera pues que estamos a puertas de una hambruna y a puertas de una guerra civil, nada menos que de esas dos cosas. Y como decíamos al principio, esto está dicho con plena advertencia y pleno conocimiento. Sabemos lo que estamos diciendo. En 18 lugares del país hay invasiones de tierra, lo dice la Escuela Libertad, 18 lugares del país. Lo que se viene es la multiplicación de estos fenómenos, es la ausencia de inversión en el campo, es la falta de producción que viene de la mano de la ausencia de la inversión en el campo. No hay fumigaciones, no hay preparaciones de las tierras, no hay sembrados y no hay comida. Así, sencillamente, eso es lo que se viene. No hay comida. ¿Quién quiere semejante resultado? Los mismos que promovieron lo mismo en Venezuela. Para eso mandamos un embajador muy a propósito para que estudie a fondo qué fue lo que se hizo en Venezuela con los resultados que se ven en Venezuela. La gente tiene hambre, está desesperada, está enloquecida. 7 millones de venezolanos han tenido que abandonar el país. De manera que los resultados de esa antigestión, de esa omisión culposa en el cumplimiento de los deberes, tienen los resultados que se necesitan. El abandono del país para que quede solamente en manos de los que lo gobiernan con mano de hierro, para eliminar todos los derechos y para crear una situación de facto que será la que ustedes se puedan imaginar. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasó en Cuba hace tantos años y sigue pasando hoy, 60 años después. Estamos pues a puertas de una hambruna calculada, de una hambruna consentida. Los resultados se verán próximamente. Tengan la seguridad. ¿Quién invierte en el campo en estas condiciones? ¿Quién trae maquinaria agrícola? ¿Quién mantiene la maquinaria agrícola que necesita mantenimiento urgentemente y con el mantenimiento inversiones importantes? ¿Quién lo hace? A sabiendas de que lo pueden invadir en cualquier instante impunemente, sin que haya policía que intervenga, sin que haya ejército que lo respalde, sin que haya jueces de las repúblicas que se preocupen por oír el clamor de los propietarios de las tierras que se sienten abandonados. Señores, la situación no puede ser más dramática, no puede ser más dolorosa. Ojalá nos desmintieran y ojalá nos dijeran esa fue una falsa percepción de la realidad. Aquí está la fuerza pública, aquí está el derecho, aquí están los jueces, aquí está la policía, aquí está el orden público para impedir que sigan las invasiones, para impedir que se le roben la tierra a la gente y para impedir que nos quedemos sin comida. Ojalá fuera así. Nada quisiéramos más que resultar desmentido por la realidad. Pero hasta ahora lo que tenemos es una confirmación de nuestras peores visiones de lo que se viene para Colombia con la invasión de las tierras, que empezó en el departamento del Cauca, que el presidente Duque no fue capaz de contrarrestar a tiempo y que ahora se extiende, según la Escuela Libertad, en 18 departamentos del país. Prácticamente en toda la nación hay el mismo fenómeno, la invasión
de las tierras con la misma respuesta del Estado, con ninguna. Defiéndase usted como pueda, si se puede defender. ¿Esa es una invitación a la guerra civil o una invitación al abandono de las tierras, a la falta de producción, a la hambruna colectiva, que es lo que se viene? Estado de hambruna y de abandono, donde campea la fuerza. El Estado de Derecho se muere y lo que queda por delante es el ejercicio de la fuerza pública. El ejemplo de Venezuela es suficientemente claro, queridos amigos, y para allá vamos. Ahí escucharon ustedes entonces la editorial del doctor Fernando Londoño, justificando que en Colombia exista una guerra civil. Ellos son muy cuidadosos en el lenguaje que utilizan. Ellos no hablan de conflicto interno, ellos hablan de lucha contra el narcoterrorismo fariano comunista financiado por el castrochavismo en Venezuela, el Foro Sao Paulo y las brisas bolivarianas. Ahora utilizan la palabra guerra civil. Los colombianos de bien se van a armar para proteger la propiedad privada. Y ojo, aquí no están hablando ni siquiera de expropiación ni nada de esas cosas. Hablan que unos particulares se están ocupando, se están apropiando unas tierras y que todo eso es propiciado por Petro como presidente y que por lo tanto, y al ver que el mismo Petro le está quitando presupuesto al Ministerio de Defensa, quiere debilitar el estado de fuerza pública en Colombia, entonces hay que salirse armados a defender a Colombia porque si no va a haber hambre. Curiosamente, hace unos minutos Petro terminó, todavía no lo he escuchado, pues porque estoy aquí en el podcast, el foro sobre seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Entre otras cosas, acompañado ahí por Pedro Sánchez, el presidente del gobierno del Reino de España. Que al promover el hambre en Colombia, al quitarle presupuesto al Ministerio de Defensa y al permitir que existan actos de toma de tierras por parte de indígenas en 18 departamentos, dicen ellos, se justifica más que de sobra que la gente se arme, defienda lo suyo y se inicie una guerra civil. Diego Arevalo dice: la Unión Europea parece que está más preocupada por la situación industrial dentro de la zona euro. El costo de ayudar comedidamente al ucraniano le va a pasar factura a los gobiernos de los países europeos. Bueno, ahí está la situación. Diego Arevalo dice: mi doctor Londoño se puso el brazalete en el brazo derecho al estilo nazi. Benjala dice: mi doctor Londoño cree que las invasiones no sucedían en época del Uribato. Benjala también dice: mi doctor Londoño está ansioso por volver a ponerse el uniforme de Chulavita. Don Álvaro Interceptor 718 dice: está bien loco el viejo ese. Bueno, esa fue la editorial hoy. Esto salió hoy en la hora de la verdad. Ahora escuchen lo que planteó Pacho Santos, el ex vicepresidente de Uribe, en semana. Nada más ni nada menos que en semana. Minutos después de la locución de Petro ante la ONU. Entonces, escuchen al doctor Pacho Santos. Por eso desde aquí yo quiero decirle a todos los que están viendo, el 26 salgamos. Es la primera de muchas protestas que nos va a tocar. Algunas van a ser difíciles y violentas, pero lo que empieza el 26 es la recuperación de la institucionalidad, porque lo que está pasando es que ya en un mes nos están destruyendo instituciones fundamentales como la policía y como el ejército, están destruyendo políticas críticas para la libertad y para la democracia y para el libre albedrío de los ciudadanos, como es la lucha contra las drogas, y están creando una situación de crisis que el presidente quiere crear con su ministro de Defensa, con su ministra de Salud, para radicalizar la agenda y así para que acabemos con como acabó Venezuela y no como acabó Uruguay con gobiernos de izquierda o Chile con gobiernos de izquierda como el del presidente Lagos. A mí me deja muy preocupado esta agenda, lo que está haciendo, y creo que los colombianos de bien tenemos que prepararnos para la batalla que viene, sin dilación, de una. Y claro, Petro dice, es que ellos son los culpables. No, el culpable es él, porque él fue el que instigó muchísimo la violencia durante los años cuando estuvo en el monte y después cuando fue político. Él es el culpable. Y él va a tener que responder por la creación de esta nueva guerra civil que está generando y por la creación de nuevos grupos paramilitares porque no quieren defender a los ciudadanos.
Él, Gustavo Petro y el ministro Iván Velázquez son los responsables de esto. El lenguaje de Pacho Santos es directo. Recoge lo que el doctor Londoño decía en su editorial. Esto se trata ya de una lucha, de un combate. Y tiene como fecha de inicio el 26 de septiembre. El 26 de septiembre no solo va a ser una marcha convocada por el uribismo. Va a ser una fecha de inicio para ellos, iniciar el combate, la recuperación de las tierras. El inicio incluso de una guerra civil. Hay videos en Twitter de camionetas blancas rondando en diferentes predios armados. Hay otros videos en donde se ven a particulares, incluso algunos con la camiseta de la Selección Colombia, hombres y mujeres, portando armas, prestándose a una formación de tipo militar, estando ahí firmes y demás. El uribismo es capaz de hacer lo que sea. Y esto se les está acelerando, porque mientras Petro está adelantando su agenda en Estados Unidos, en el contexto de la cumbre de la Asamblea de la ONU, el uribismo habla de irse a las calles, de armarse, de llamar a la ciudadanía de bien para defender la propiedad privada, para salvar a Colombia del comunismo, para salvar a Colombia de que sea Venezuela, para salvar a Colombia del hambre. Benja le dice que gracioso es Pachito, le faltó llorar en esa entrevista. Diego Arevalo dice, esa mezcla de Pachito y Londoño me hace doler la cabeza. Bueno, el uribismo tiene ese lenguaje ahí bien estructurado al respecto. Don Álvaro, Interceptor City 18, Pachito está alborotado. ¿Pero qué ha dicho Uribe? Claro, Uribe ha hablado. Lo que pasa es que Uribe es estratégico. Uribe no habla de guerra civil. Antes se muestra hasta preocupado por la situación. Dice que el presidente Petro tiene la razón y hay que buscar las formas, porque es que si la ciudadanía se arma, esto se prestaría para temas de guerra y otras cosas más, ¿no? No es que sea una cuestión contradictoria. Esto es una estrategia que siempre se ha utilizado. La utilizaron incluso cuando Santos era presidente y el uribismo se declaraba en oposición frente al proceso de paz. Uribe decía una cosa, un lenguaje más bien suave y todo, pero los que eran reaccionarios y los que tomaban acción eran del doctor Londoño para abajo, de su número 2 para abajo. Moodman dice, dicen por ahí que en ese video Fachitos estaba muy parecido al Chapo, se anda todo barbado y muy mal vestido, Pachito. Escuchen ustedes entonces lo que dice Uribe frente al tema de la invasión de tierras. Este audio de Uribe lo pueden encontrar ustedes en la misma cuenta de Uribe, lo subió hace 1 o 2 días. Ahí lo pueden escuchar, voy a bajarle aquí la música para que lo analicen. Déjenme hablar de un tema sumamente difícil, la invasión de tierras. Y no puedo ocultar este tema porque Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y de propiedad privada. Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, que tiene que adquirir unas tierras, que tiene que resolver unos problemas de vivienda y de posibilidades de producción agropecuaria, que hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras. ¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia, que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600 mil, 700 mil hectáreas para el sector campesino, que las compren, pero que pongan mucho cuidado, porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden. No alcanzan a comprar todo lo que se les ofrezcan y entonces dejan al país
sin empresariado del campo. Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, que guerrilla y paramilitares. Por eso nosotros creemos que la colaboración ciudadana, la fuerza pública, si van a poner jóvenes en eso, tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos. El camino de tener una guardia campesina armada y el camino de no ejercer autoridad frente a las invasiones. No se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis, nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierra, urbana y rural. Pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo. Ahí escuchaban ustedes a Uribe. Uribe da ese discurso, y aquí no le alteré la velocidad ni nada, da un discurso pausado. Uribe piensa muy bien cada una de las palabras que dice. Porque es que Uribe sabe muy bien que él no puede hablar abiertamente de guerra civil, de invitar a que la gente salga a marchar y a armarse y a defender la propiedad privada, no. Porque eso quedaría como que el principal jefe de la oposición, Uribe, está invitando a una guerra civil. Quienes hablan de guerra civil son otros: el doctor Londoño, Pacho Santos, Guitis y otros por ahí. Benjala dice: el Führer llamando a una guerra civil de manera sutil, hasta con la voz un poco gaga, y hay personas que aún le comen cuento. Impresentable. Don Álvaro, @interceptor718, dice: Uribe teme, ¿sí? Uribe en esto trata de ser estratégico, trata de decir las cosas sin decirlas. Intenta manejar hasta incluso un lenguaje conciliador. No, yo entiendo las preocupaciones del presidente Petro. No, yo entiendo las posturas del presidente Petro. Pero es que también hay que entender a la gente que está muy preocupada, que ve que si le están invadiendo sus tierras, pues se van a armar, porque si no hay justicia, si no hay pie de fuerza, si no se toma con fuerza lo que está sucediendo, pues la gente... ¿Ven? El uribismo necesita la guerra. Sea la guerra contra el narcotráfico, sea la guerra civil, sea la guerra contra el terrorismo, sea la guerra contra el castrochavismo, pero necesitan guerra. Ellos necesitan guerra. Ellos promovieron el no en el plebiscito de 2016. Ellos se opusieron y se siguen oponiendo a todo lo que se hable de paz, porque ellos necesitan guerra. Necesitan de eso. Y están hablando de guerra y están convocando a que la gente salga armada. Incluso en las protestas del 26 de septiembre que están convocando, lo escucharon en voz de Pacho Santos, lo escucharon en el mismo doctor Londoño, porque ellos necesitan algo para mover el asunto nacional. Porque todo lo que está haciendo Petro en Estados Unidos sencillamente los está dejando solos. Hoy los medios de comunicación hablan sobre que el fracaso de la guerra contra el narcotráfico ya no va más, el tema del cambio climático, el tema de soberanía alimentaria. Incluso el mismo Biden propone que Petro sea el líder del manejo del tema de la soberanía alimentaria. Ya mirando acá trinos mientras sonaban los audios en inglés, por ejemplo de Isaan Tharoor. Él es columnista del Washington Post. Saca un trino y ahorita lo comparto en el grupo en Telegram.
Está en inglés, pero aquí está la traducción. Esto se perderá en medio de la otra cobertura, pero el discurso de Petro contra la guerra contra las drogas fue posiblemente el discurso más importante en la ONU pronunciado hoy. Es más, la misma cuenta de Infopresidencia le da me gusta a ese trino, por si lo quieren buscar. La cuenta es @isaan con H intermedia ANTHARWR. El pantallazo del trino ya lo estoy compartiendo ahí en el grupo de Telegram para que ustedes lo puedan ver en dado caso. El uribismo necesita hacerse notar. El uribismo no quiere que haya esperanza entre la gente. Y ellos son vigentes vendiendo miedo. Ellos son vigentes hablando de guerra, hablando de armarse, convocando a la gente de bien a que salga a protestar, a que salga a defender la propiedad privada, porque es que nos va a llegar el hambre, nos vamos a volver Venezuela, y es que todo esto es el castrochavismo y otras cosas más. Esa es la posición del uribismo en un mes y algo de gobierno. Benjala dice: la verdad, en los medios europeos no vi que le dieran trascendencia el discurso de Petro. Lo decían anteriormente, están más enfocados en el tema de Ucrania y la crisis energética que se les avecina. Sí, además que ahorita tampoco los jefes de Estado europeos han entrado a hablar en mayoría en la ONU. Hay que esperar los demás discursos. Bueno, son exactamente las 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde con 1 minuto. Llevamos 1 hora con 1 minuto de programa. Lo voy dejando por aquí en este punto. Ahí queda para el análisis, ahí queda para la discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado ya en este último martes que estaré aquí con ustedes en este espacio llamado Post la Verdad. Ya próximamente les estaré contando en cuál otro espacio nuevo se está creando para poder seguir compartiendo mis puntos de vista, mis opiniones y también sus puntos de vista, sus comentarios y saludos al respecto. Cualquier cosa por @jvp008 en Twitter o directamente en el grupo en Telegram. El grupo lo seguiré yo manejando, entonces ahí podremos seguir hablando al respecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana nuevo episodio podcast desde las 5 de la tarde en Spreaker y también en diferido en las diferentes plataformas de podcasting. Yo me despido, muchísimas gracias a todos y gracias por haberme acompañado hoy en Post la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.